Bienvenidos una vez más, seguimos con nuestra serie del libro de Génesis y ahora nos toca ver el capítulo número 7. Oremos antes de empezar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la guía que tú nos proporcionas en ella. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor, a aplicarla a nuestras vidas y que no seamos oidores sordos, Señor. En el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos. Amén. Bien, el título de este día es ¿Cómo salvar a tu familia? Y sí, la Biblia dice cómo hacerlo y tiene muchas instrucciones acerca de eso, y Génesis es una de esas instrucciones. Vamos a tratar de abarcar algunas cosas básicas simplemente, pero en el capítulo 6 vimos un Dios juzgando una humanidad pecadora. Vimos que los pensamientos de las personas en aquel momento era de continuo el mal. Vimos de que la maldad sobre la tierra estaba en un grado tan alto que a Dios le dolió en su corazón. Y vimos que la maldad traía sus consecuencias, que todos estos pensamientos del hombre trajo sus consecuencias. Y una de esas consecuencias fue precisamente lo que Dios dictaminó hacer, que era eliminar de toda la faz de la tierra la humanidad y empezar de nuevo. Pero encontró solamente a una persona justa, nos decía el capítulo 6, y esta persona justa era un hombre llamado Noé. Y Dios había hablado con Noé y le dijo: Noé, a ti te he encontrado justo. Vimos la semana anterior las razones del por qué, y ahora vamos a ver pues cómo es que ese hombre llamado Noé pudo no solamente escapar de la ira divina, él solamente, sino que también lo hizo juntamente con su familia. El diablo tiene por blanco las familias en realidad. Y más que nunca en estos tiempos sabe que el futuro de la sociedad y la iglesia en sí se conforma por familias. Así que cuando destruye una familia precisamente es una cosa que puede incluso afectar en gran manera a la iglesia. Vamos al capítulo número 7, entonces, verso número 1 dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces el Señor dijo a Noé: Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. La primera indicación para poder saber cómo salvar a la familia precisamente es ser una persona de fe y guiar a la familia en la fe. ¿Por qué fue justo Noé? Ya vimos la semana anterior. Noé fue justificado por su fe, al igual que Abraham, al igual que muchos personajes en la historia bíblica. Asimismo dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De esa misma manera, Noé creyó a Dios, y cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra y Dios le dijo: tienes que hacer un arca, él obedeció y comenzó a trabajar en ese arca. Porque esa es la fe precisamente, creerle a Dios. No importa que vaya a hacer algo que jamás hemos visto antes hacer, porque Dios es de cosas extraordinarias también y de cosas nuevas también. Dios había dicho a Noé: entonces haz un arca, hazla de esta manera, y Noé lo hizo de esa forma. Pero a veces vemos el capítulo 6 y el capítulo 7 como Dios siendo el malo y destruyendo la humanidad. En realidad es un capítulo que habla de la misericordia de Dios, porque la humanidad se había contaminado tanto que decidió resetear la tierra y encontró un hombre justo, y a partir de allí nuevamente dar una nueva oportunidad al planeta. Y es interesante las palabras que usa: entra en el arca. Es la misma invitación que realmente está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde me va a decir? En Mateo, capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí, todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. La salvación de toda la familia, según lo que acabamos de ver, comenzó con la fe del líder de su casa. Y la pregunta es: ¿cómo está la fe en su casa? Usted que es el esposo, ¿cómo está la fe en su casa? ¿Es un hombre de fe realmente que vive por fe y enseña la fe a su familia, o simplemente es alguien pasivo y que no le ha creído a Dios, y como vimos antes, el que no le cree a Dios le hace mentiroso? Una pregunta más: ¿cómo diriges entonces espiritualmente a tu familia? ¿Cómo puedes dirigir a la esposa, a los hijos? Para llevar a cabo esta tarea, primeramente, debemos entender que una vida espiritual necesita ser guiada por un hombre espiritual. Necesitas ser una persona espiritual, así que si no eres una persona espiritual, no puedes dirigir espiritualmente a tu familia. Y cuando Dios habló, no le habló a los hijos de Noé, no le habló a la esposa de Noé, le habló a Noé. Pudo hablar a los hijos y decirle: ustedes son más jóvenes y ustedes pueden hacer el arca más rápido, pero no lo hizo así.
pudo hablar con la esposa de Noé y decirle, tú que puedes convencer a Noé con tus encantos. Tampoco hizo eso. Fue ante Noé, precisamente porque Dios veía la justicia a través de su fe. Y fue ante Noé porque era el responsable también de su familia. Y tú tienes la responsabilidad también, igualmente ante Dios, de tu casa. Así que, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo con esa responsabilidad? ¿Cómo estás guiando a tu familia? Y si es que lo estamos haciendo. De pronto, algunas veces decimos, no, es que nuestros hijos, etcétera, no quieren orar. La pregunta es si tú estás orando en casa, si ellos te están viendo orar. Y si no quieren leer la Biblia, entonces pregunto si también tú estás leyendo la Biblia en tu casa y estás enseñándola. Si tus hijos, tu esposa te ven leer la Biblia. Si ellos saben y tú les comunicas la palabra ante ellos. De pronto me dicen, no, es que mis hijos ya son grandes, ya son jóvenes, adultos, entonces ya no hay cómo decirles nada. Pero existen reglas, deben existir reglas. Nosotros somos adultos todos y Dios nos puso reglas a cada uno. De la misma manera, ¿tienes reglas en tu casa? Supongo que sí, porque eso es necesario. No importa que sean jóvenes adultos, viven en tu techo y tienen que estar bajo tus reglas. ¿Y cuáles deben ser tus reglas? Tus reglas deben ser de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. De pronto yo escuché una vez decir a alguien, no, lo que pasa es que mi hijo siempre llega en la madrugada, ya he hablado con él y no mismo quiere entender. El problema es que cuando yo hablé con este hombre, él estaba permitiendo cada vez más a su hijo seguir llegando cada día más tarde. Comenzó llegando a las 10 de la noche, luego a la madrugada y terminaba no llegando. Terminaba en sus farras, en sus fiestas, y este hombre era cristiano, incluso era un líder de una congregación X. El problema es que le costó caro también, porque la Biblia dice de que él, como líder de la iglesia, él tenía que tener a sus hijos en orden. Y no los tenía, sino que les dio libertinaje, no libertad. No confundamos la libertad con el libertinaje. Así que debemos ser como Josué cuando dice en la última parte del verso 15 del capítulo 24, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo hacerlo? La primera parte es precisamente enseñar con el ejemplo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y tenemos otro ejemplo del apóstol Pablo que dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esa es la manera también de enseñar. Continuemos. ¿Cómo más podemos salvar a nuestra familia? Pues vive y enseña a vivir de una manera santa. Génesis 7, versos 2 al 7 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La primera parte, animales limpios, animales impuros. Hay una antesala de lo que va a decir de pronto después en el libro de Levítico. Pero debemos entender algo. Aquí no vamos a entrar en cuáles son los animales limpios, cuáles son los animales impuros, porque ese no es el tema de hoy. Pero sí debemos entender que Dios hace una diferencia entre lo limpio y lo impuro. Y además de eso, hay un número 7 que siempre habla de la plenitud, habla del Señor. Entonces, todo lo limpio pertenece a Él. Y eso precisamente tiene que ver con vivir en una vida limpia, una vida santa. Vivir una vida limpia es, como dice también la palabra, que no tengas nada de qué avergonzarte. Y eso es lo que está escrito una y otra vez a través de toda la Biblia. Y una y otra vez a través de toda la Biblia hay un llamado a la santidad al pueblo de Dios. Entonces, el hecho de separar lo limpio de lo impuro ya lo vimos desde el principio en Génesis 1, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. Y a veces no queremos separar, no es que no sabemos, no queremos separar lo impuro de lo puro. Y queremos vivir con la inmundicia y con la basura en nuestra casa. Así que hay que limpiar todas esas cosas. Limpia en tu casa toda la basura. Recuerda que cuando Dios quiso sacar a su pueblo de la nación de Israel, de Egipto, les dijo, saquen toda la levadura de su casa. Así empezaban la Pascua. La levadura es símbolo de pecado. Tienes que sacar eso de ahí. Siguiente cosa que también dice este verso y que es muy interesante. ¿Por qué razón de estos animales limpios son más y por qué de los otros animales impuros son menos? Porque vamos a ver más adelante lo que hizo Noé, pero como spoiler dice de que Noé hizo un altar a Dios y en ese altar tomó todas las aves limpias y ofreció holocausto. Si no hubiera
puesto Dios como orden que los animales limpios fueran más, entonces se hubieran extinguido todas esas especies, porque Noé ofreció a Dios sacrificio de esos animales limpios. En Levítico 11:44 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La siguiente cosa que vemos en estos pasajes que es necesario hacer es aprender a esperar en Dios. Dios le dijo a Noé: métete en el arca, pero no llovió sino 7 días después. Y no solo eso, cuando le dijo que iba a hacer llover sobre la faz de la tierra, que iba a haber un diluvio sobre la faz de la tierra, fue 100 años antes de que ocurriera. Y Noé tenía que aprender a esperar en Dios. ¿Qué pensarías si te digo que la profesión de un cristiano es esperar? Noé y su familia tuvieron que esperar 7 días aún dentro del arca para que la lluvia comience a caer. Un cristiano espera siempre algo. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos ser transformados. La Biblia dice: este cuerpo corruptible en uno incorruptible. ¿Qué más espera la iglesia? Espera por el regreso del Señor Jesús. ¿Qué más esperamos nosotros? Esperamos las respuestas a nuestras peticiones de oración. Y hay muchos ejemplos bíblicos acerca de estos personajes de fe que tuvieron que esperar. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Isaac tuvo que esperar también para que Dios le proveyera a su esposa. Jacob también tuvo que esperar para tener a Raquel. José tuvo que esperar mucho tiempo para que esos sueños que Dios le había dado se pudieran cumplir. El pueblo de Israel tuvo que esperar mucho tiempo para ser liberados de Egipto y entrar a la tierra prometida. David también fue ungido por rey, pero tuvo que esperar hasta poder ser rey realmente. Y así la lista va a continuar, porque precisamente Dios quiere desarrollar la paciencia en cada uno de nosotros. Pero esperar no es sentarse o no hacer nada. Esperar no es solo: aquí espero, Dios, a que tú me abras las puertas de todas las bendiciones. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13 y 15 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La Biblia dice: no seas un vago, tienes que, mientras esperas, dedicarte a algo. ¿Y a qué te tienes que dedicar? Lectura de la palabra, por supuesto. La exhortación: una vez que ya te has alimentado de la palabra, estás en la capacidad de animar a alguien más. Hermano, la Biblia dice esta cosa. Estás en la capacidad de enseñar a alguien más. Por eso la Biblia también dice luego enseñanza. ¿Y por qué? Porque al final eso va a ser manifiesto a todos. Tu crecimiento espiritual va a ser notable. Otra cosa interesante que vimos en el capítulo 6 era que cuando Dios le dio a Noé, ya me pasó lo de Kung Fu, me confundí. Cuando Dios le dio a Noé los planos del arca, había una puerta y había una ventana, y la ventana miraba hacia arriba. Y precisamente esa es la otra característica. Para salvar a tu familia, no mires a tu alrededor, no te entretengas a tu alrededor, mira hacia arriba. Esa es la clave. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dentro del arca, encerrados, con una sola ventana y todavía sin llover. Mi pregunta es: ¿cómo se habrán sentido? ¿Cómo de pronto no decían: bueno, Noé, ¿y cuándo es que empieza a llover? Tú dijiste que ya va a llover y todavía no pasa nada. El final de este verso, de esta porción, dice de que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y esa es la siguiente característica: sé obediente a Dios en todo. Y cuando dice todo, es todo. No significa esta cosa sí, esta cosa no. Significa todo. Y la forma de entender de que Noé creyó a Dios significa de que por esa razón de haberle creído, él comenzó a obedecer. En el capítulo anterior tenía las instrucciones del arca y él no entendía, porque nunca había visto llover, nunca había visto una inundación de esas magnitudes. Pero aún sin entenderlo, él obedeció. Una vez escuché a un hermano decir: no necesitamos entender la palabra, solo necesitamos obedecer la palabra. Esa es la gran diferencia, porque la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra y nosotros no podemos entender la magnitud de sus pensamientos. Así que en este momento, esa arca donde ellos estaban, pues todo lo que estaba alrededor era el mal del mundo. Y si tú miras a tu alrededor, te vas a entretener. Si miras a tu alrededor y dices: no, es que el hermanito de allá hace esto. O si ves alrededor, pero acá el otro que es malo y prospera. No, mira hacia arriba. Que tu enfoque sea hacia arriba.
Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra tiene que no solamente estar en ti, sino que también tienes que meditar en ella todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. La Biblia dice que hay una consecuencia de eso. No dice que no vas a tener problemas. Lo que está diciendo es que Dios prosperará tu camino de tal manera que esa vía espiritual por la que estás caminando, pues no se perderá. Que tu meta será el cielo y llegarás al cielo. La Biblia no se enfoca en ve y ser próspero y no importa el resto de las cosas. No, la Biblia dice que le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. ¿De qué le sirve ser famoso y perderse en el infierno? Así que es necesario entender que otra de las características es enseñar la palabra de Dios, especialmente, y la Biblia también dice, comenzando con los hijos. Génesis 7, 6 al 9 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé, dice, entró con sus hijos, que a su vez entraban con sus esposas, pero si usted se da cuenta, eran 3 hijos y eran 3 mujeres. O sea, cada hijo tenía una esposa. ¿De dónde lo aprendió si todo el resto de la humanidad estaba perdida? De Noé. ¿Dónde aprendieron ellos a escoger sus esposas? Pues posiblemente de Noé. Si todo lo que estaba alrededor estaba mal, vemos que esta familia tenía la instrucción de un hombre santo. Y Noé, recuerden que era descendiente directo de Enoc, que caminó con Dios, y esa era la clave. Entonces, todas esas enseñanzas para que sus hijos puedan entrar al arca junto con su esposa, es porque ellos también creyeron en la palabra de Noé, porque Noé vieron que era un hombre de fe, y porque Noé enseñaba también a sus hijos a no ser como el resto del mundo que estaba perdido en ese momento. En Deuteronomio 6, versos 7 y 9 dice, hablando de la palabra: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunta: ¿quién enseña la Biblia en tu casa? ¿Lo estás haciendo? Primera pregunta. No espere que los niños vengan a la escuela dominical y que en la escuela dominical la maestra les enseñe. Es responsabilidad de los padres. Lo dice Deuteronomio, no dice deja que tus hijos sean enseñados por la escuela dominical. No, habla que tú tienes que enseñarles a tus hijos. Haz devocionales en tu casa, guía a tus hijos, a tu esposa. Hazlo participativo para que todos puedan entender y al mismo tiempo hacer preguntas para poder participar. En este mismo contexto, la pregunta es entonces, si usted es el esposo, ¿cómo más le toca hacer para que sus hijos y su familia, su esposa, comiencen a creer en la palabra de Dios? Porque de pronto dicen, no, es que mi esposa no mismo, ella no quiere saber mucho de la palabra. Efesios 5, 25, 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Si usted siembra la palabra a lo larga va a dar resultados. Hay la parábola del sembrador que usted la puede leer, pero necesita sembrar la palabra. No necesita solo esperar que su esposa actúe diferente, necesita sembrar la palabra en ella. Y de pronto alguien me dice, pero no soy un esposo. Al contrario, soy una esposa y mi esposo no quiere saber nada de la Biblia. No se preocupe, vamos a 1 Corintios capítulo 7, versos 13 al 14 y el 16 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer?
El ejemplo que tú des en casa, no solo hablando de la palabra, sino viviendo la palabra, va a hacer que tu esposa, tus hijos precisamente puedan llegar a ese conocimiento de la salvación y ser, por supuesto, salvos en Cristo Jesús. Luego comienza el diluvio, versos 10 al 14 de Génesis 7. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. El diluvio empezó. Llegó el momento entonces del juicio divino. Y algo interesante aquí, porque todos tenemos la idea que fue una gran lluvia, pero la Biblia no habla solo de una gran lluvia, porque también dice de que las fuentes del grande abismo fueron abiertas. Está hablando del interior, desde abajo. Y veíamos de que al principio la tierra era regada como un vapor de agua que surgía de la tierra. Y al parecer la fuente de la inundación no solamente fue la lluvia, también fue aguas subterráneas que llegaron a la tierra. Repito, el estudio de hoy no se trata del diluvio, se trata de Dios salvando una familia en ese tiempo de maldad, por eso tuvo que enviar el diluvio. Y la siguiente característica para poder hacer todo esto es que usted se mantenga firme en las pruebas. El número 40, llovió 40 días y 40 noches. El número 40 se asocia con la prueba y con la purificación. Y por lo general para entrar a algo nuevo y significativo. Moisés estuvo en el Sinaí 40 días. Los espías que viajaban a Canaán pues se tomaron ese tiempo. El tiempo de Israel en el desierto fue 40 años. El viaje de Elías al monte Sinaí también fue de 40 días. La tentación en el desierto de Jesús fueron por 40 días. Y todas estas cosas, una vez superadas, dieron lugar a una nueva etapa. Las pruebas sirven para eso, hermano. Para que una vez superada la prueba, usted entre en una nueva etapa de su vida, más maduro. Una etapa donde su fe se haya fortalecido y donde sea más fuerte espiritualmente. Las pruebas sirven para eso. Estos 40 días y 40 noches esta familia estuvo dentro de esta arca. Y tal vez pudieron desesperarse, decir, quiero salir de aquí. Pues si salían iba a ser fatal para ellos. Pero entendemos de que una vez superada la prueba, las cosas cambian. Y eso veremos después en el siguiente capítulo, capítulo 8. Siguiente característica, nunca te salgas de Cristo. Génesis 7 del 15 al 18 dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Dios había dado a Noé las dimensiones del arca, que ya vimos en el capítulo anterior, capítulo 6, versos 15 a 16, si usted quiere darse una vuelta por ahí. El arca era como una especie de caja de zapatos gigante, algo así. Pero ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que nos importa? Tenía una sola puerta. Y lo mismo lo dice Juan 10:9. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También nos dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entrar por el arca significa entrar a la salvación en Cristo Jesús. Y una vez que Noé entró al arca, estuvieron perfectamente a salvo. De eso se trata, porque si hubieran salido del arca, hubieran perecido. Por eso la enseñanza aquí es, nunca te salgas de esa arca mientras dura todo esto. Nunca te vayas de Jesús. A veces las personas tienen problemas y a veces por vergüenza simplemente se alejan de la iglesia. Y luego vea su futuro como es. Están totalmente perdidos. Así que el propósito de la prueba es salir más maduro, más espiritual. Pero para eso necesitas permanecer en Cristo. Cristo es realmente nuestra arca que nos salva de la ira de Dios. En Juan 15:15 dice, Jesús, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema de que somos infructuosos es porque nos separamos de Dios, es porque nos hemos alejado de Cristo, hemos cambiado nuestras prioridades. En esta última porción pues vamos a hablar de la siguiente característica necesaria para salvar a nuestra familia. Y dice, permanece firme hasta el final. Versos 19 al 24. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Es interesante que aunque la Biblia menciona también que murió todos los animales, hay una palabra que aquí me hace pensar mucho, y dice, murió toda carne. Y ese es el problema cuando el hombre comienza en la maldad, es porque comienza a darle rienda suelta a la carne. Y luego va a ver cómo termina. Ya no es un hombre espiritual, una mujer espiritual, es un hombre, una mujer carnal. Y dice la Biblia que el fin es muerte. Y eso fue precisamente lo que pasó aquí. También vemos que las aguas permanecieron un largo tiempo sobre la faz de la tierra. El diluvio duró 40 días, pero las aguas duraron sobre la tierra 150 días. Pudo haber sido una tentación para Noé, para su familia, seguramente. Bueno, ya no llueve, salgamos. A veces nosotros también nos está lloviendo y dicen, no, esperemos un ratito que pase la lluvia y luego ya no está lloviendo, salimos. La cosa aquí era diferente, pero ellos pudieron haber salido antes de tiempo. Ellos pudieron simplemente, se ve todo ya seguro, ya salió el sol, vamos hacia afuera. Pero no fue así. Ellos no solamente pasaron la prueba de los 40 días, sino que ahora estuvieron 150 días más, y en realidad es más tiempo que lo veremos después, pero las aguas sobre la tierra estuvieron 150 días más. Ellos tuvieron que perseverar dentro del arca. Yo no sé usted, pero al menos, bueno, en mi casa hay 3 perros. Y a veces uno de estos perros por ahí llega, se escapa y regresa con un olor extraño, y es incómodo. Ahora imagínense tantos animales en el arca. ¿Cómo habrá olido? Imagínense la tarea de limpiar la suciedad de tantos animales allí. Pero eso no los desanimó ni los desgastó. Los mantuvo aún dentro del arca porque ellos eran personas perseverantes. Esa es la clave, hermano. No es que gano hoy y mañana me rindo. Hay que ser perseverantes. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y otra característica para cerrar acerca de ser un hombre o una mujer que puedes estar delante de Dios para salvar a tu familia es lo que viene en el capítulo más adelante, en Génesis 8:20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hay que ser una persona que vive en adoración a Dios. No se trata de cantar, se trata de vivir una vida que adore a Dios. Y esa vida es por medio de la obediencia, una vida de gratitud, una vida que dice, Señor, gracias por este día, por el aire que respiramos, porque tenemos un techo donde vivir. Recuerda que la familia es un tesoro invaluable y Dios quiere que tu familia realmente se salve del caos. Que todo lo que pasa a nuestro alrededor pues no contamine esa esencia de nuestra familia. Que tus hijos no se pierdan. Y lo que más desea es que toda tu casa reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Josué 24, versos 14 y 15 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué confronta al pueblo, y es necesario confrontar muchas veces.
No podemos pasar desapercibidas las cosas, no podemos ser pasivos. Josué los enfrentó y comenzó a retarles, a decir, debemos vivir en santidad. Y dice, sirvan a Dios, pero no dice sirvan a Dios solamente, dice, sírvanle con integridad y en verdad. Esas son dos características también en el servicio, que a veces se nos olvida, solo servimos porque tenemos que servir, pero se nos olvida la verdad y se nos olvida la integridad. Pero luego Josué va un poco más allá y dice, quiten esos dioses que están allí, a los cuales sus padres y nuestros padres han servido. Eso es pasado. ¿Cuáles son las causas de la idolatría? La obstinación es idolatría. El querer insistir en algo, en lo mismo y en lo mismo, es idolatría, es pecado. No solamente son las estatuas, es toda cosa que te impide obedecer, es toda cosa que te impide dejar a Dios en primer lugar. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un trabajo, puede ser un vicio. Quita esos dioses, es lo que está diciendo la Biblia por medio de Josué. Y su determinación, como vimos antes. Ustedes, es su decisión. ¿Tienen a dos a quien servir? Sirvan a sus dioses o sirvan a Dios. Y él que dijo, pero yo y mi casa, él tomó la autoridad de su casa. Él no dijo, voy a preguntar a mi familia si de pronto voy a respetar su opinión. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque un hombre, una mujer de Dios tiene autoridad. Hágala valer. Y la Biblia contiene una de las promesas muy conocidas también. Pero antes de leerla, me gustaría decirle algo. De pronto dice, sí, es que Noé era pues, un hombre intachable. Noé, pues, o sea, Noé pudo hacer todas esas cosas porque era Noé. Dice, pero en primer lugar yo no soy Noé, dice, además no soy padre de familia ni madre, soy hijo o una hija. ¿Cómo puedo hacer? Lo mismo. ¿Y dónde dice la Biblia que puedo hacer eso? ¿Recuerda a una mujer llamada Rahab? Pues la Biblia nos menciona de esta mujer y está en Hebreos capítulo 11. La menciona como una de las heroínas de la fe y no solo está ahí, también está en la genealogía de Jesús como uno de sus antepasados. ¿Y ella qué era? Era una prostituta. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Cuando usted lee esta historia, se va a dar cuenta de que Rahab dijo, ok, yo quiero que me salven a mí y también a mis padres y también a mis hermanos. Ella era una hija. Lastimosamente era prostituta. Y de pronto me dice, pero bueno, al menos yo no soy prostituta ni cosas por el estilo. Sí, es verdad, y gracias a Dios por eso. Pero hay otras cosas. Sexo virtual. Hoy en día las famosas fotos, ¿cómo le llaman? El pack y no todas esas vainas. Te estás vendiendo. Así que es hora de arrepentirse. Y como dijo Josué, deja esos dioses atrás. Y la promesa maravillosa en la Biblia de Hechos 16, 31 y 32 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Es importante que la casa, el hogar, sea la primera habitación del Señor, en su corazón y también que habite en su casa. Conclusión. Guía a tu familia en la fe, enséñales la fe. Enseña a tus hijos la palabra de Dios. Eso es lo que les va a enseñar a crecer, a madurar y a tomar decisiones sabias en la vida. Guía con el ejemplo también, no solo con las palabras. Vive de una manera santa y aprende a ser paciente en Dios. Sé obediente a la palabra de Dios y no te distraigas con lo que pase alrededor. Permanece firme a pesar de las pruebas. Y por último, adora a Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y por la oportunidad que nos das de aprenderla, Señor. Gracias por enseñarnos que es necesario permanecer firmes hasta el final, Señor. Y ayúdanos a ser, pues, como Noé, ayúdanos a ser esas personas que guían en la fe hacia los demás, en nuestras familias, y ayúdanos a vivir de una manera santa y perdónanos, Señor, por todas las cosas por las cuales seguimos haciendo y no nos hemos arrepentido. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.